empezar a seguirle o a servirle a Dios. ¿Cuántos en algún momento de apuro le hicieron una oración y dijeron, Señor, si tú contestas mi petición, yo prometo, Señor, entregarme al servicio, voy a dejar el pecado, voy a dejar el vicio y esto y lo otro? Seguramente más de uno hemos hecho algún tipo de oración así en algún momento de apuro, de aprieto. Pero nosotros muchas veces como hijos de Dios amamos a Dios extremadamente, pero no plenamente. Porque empezamos a amar a Dios cuando reconocemos en nuestro interior por algo que nos pasó que lo estamos necesitando. Esperamos un causante para amar a Dios cuando Él dio todo en vida hasta la muerte, hablando de su Hijo Jesús. Recuerde que el título de la clase es Hasta la muerte pero en vida. Dios ya lo dio todo en vida hasta la muerte, entregó a su Hijo. Jesús lo dio todo en vida hasta la muerte. Ahora nosotros tenemos que hacer al revés. Tenemos que darlo todo hasta la muerte, pero en vida. Y eso sigue siendo sobre el carácter, la intención del corazón. Voy a compartirles Hechos capítulo 4, versículos del 15 al 20. Y lo leemos. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Siguiente. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué había pasado con esto? Pedro y Juan estaban yendo a la oración en la hora novena al templo, y de repente ahí ven a un cojo en la puerta del templo y lo oran, y es el famoso dicho y el famoso versículo que dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, levántate. Una vez que ellos hacen ese milagro yendo al templo a orar, dice que el cojo entró al templo y empezó a dar gracias, y después salió del templo, y todos se sorprendieron de lo que había pasado, porque dice la palabra que hace 40 años él estaba ahí y estaba pidiendo limosnas. Pero de repente vinieron Pedro y Juan con el poder de Dios y hicieron ese milagro. Eso sorprendió a toda Jerusalén, pero también levantó persecución para Pedro y para Juan, porque lo hicieron en el nombre de Jesús. Ahora, una vez que hicieron el milagro, dice que hicieron un concilio los de Jerusalén para arremeter en contra de Pedro y de Juan. Se levantaron en contra de ellos y como dice la palabra, estaban buscando una forma de parar, de que Pedro y Juan sigan predicando, de que Pedro y Juan sigan extendiendo el evangelio. Entonces dice, ¿qué haremos con esto? Se preguntan en el concilio una vez que lo sacaron ahí a Pedro y Juan, diciendo, ¿qué haremos con estos? ¿Qué haremos con Pedro, con Juan? ¿Qué haremos con los discípulos que se levantaron allí en el aposento alto y empezaron a ser apóstoles y están llenos del Espíritu Santo y por donde caminan hacen milagros? ¿Qué haremos con estos? Dice el versículo anterior. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. O sea, le pidieron algo que después le dijeron, los vamos a dejar libres, pero les pido por favor que nunca más hablen del nombre de Jesús. Ahora sí vamos al versículo siguiente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo siguiente. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y en este versículo es en el que me quiero centrar. Tu sacrificio en público depende de tu experiencia en lo íntimo. Una vez que hablaron a Pedro y a Juan y le dijeron, los vamos a dejar libres, pero les ordenamos que no prediquen nunca más de este nombre ni hagan nada en el nombre de Jesús, los pueden ser libres. Pero le obligamos y le prohibimos que hablen del nombre de Jesús. A lo que Pedro y Juan le dicen, no es así como ustedes lo dicen. Y el verso 20 dice lo siguiente, no podemos.
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro y Juan llevaban su ministerio no porque la gente los viera, no porque estaban en lo público. El ministerio de Pedro y Juan y el ministerio de los apóstoles no era sustentado por lo que pensaban los demás o lo que los demás decían, sino que el ministerio de Pedro, el ministerio de Juan, fue sustentado por un tiempo de intimidad que habían vivido. Lo que había dicho el enemigo, lo que habían dicho los del concilio para pararlo no fue suficiente por el encuentro que había tenido Pedro y Juan con Jesús. Por eso tu sacrificio en público, porque nosotros como futuros líderes y líderes debemos tener un sacrificio en público. Siempre, siempre. El sacrificio de Jesús no solo fueron esos 3 años de ministerio, ni esos 30 años de formación, sino que también tuvo un sacrificio en público que fuese en la cruz del Calvario. Todo líder tiene que pasar por su sacrificio en público, pero ese sacrificio en público va respaldado por tu sacrificio y tu tiempo de intimidad, tu experiencia en la intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos tenés un encuentro con Dios, no solo es para restaurarte, sino también para formar tu carácter. Y está reflejado en el versículo 20. Después de que quisieron parar a Pedro y a Juan, es ahí donde saltó el carácter, digamos por así decirlo, de un líder. Diciendo, yo no voy a parar por más que me amenacen. No voy a parar por más que me critiquen. No voy a parar por más que me impidan. Porque lo que yo hago no lo hago para que los demás vean, sino que lo que yo hago es porque lo experimenté. Experimenté el poder de Dios. Todo líder que haya experimentado el poder de Dios es un líder que no para, es un líder que no deja de avanzar. Pero ¿cuál es el problema de aquellos que dejan de avanzar? ¿Cuál es el problema de aquellos que dejan de existir? Quizás no es que no tuvieron un encuentro con Dios. Quizás sí lo tuvieron, pero se han olvidado de ese encuentro con Dios. Se han olvidado de ese Dios de poder. Se han olvidado de ese Dios que los marcó, que los cambió, que los restauró. El Señor no solo te trajo aquí para restaurarte, sino que el Señor te trajo aquí para moldear tu carácter, para formar tu carácter. Muchas veces nosotros nos encontramos delante de la prueba. Muchas veces nosotros nos encontramos delante de las adversidades. Y es en ese momento donde tiene que venir a memoria el poder de Dios en nosotros, ese poder de Dios que hemos experimentado. Cuando vino la prueba, cuando vinieron aquellas palabras de gente de autoridad que se había levantado en contra de Pedro y en contra de Juan, encima no por hacer algo malo, le habían dado sanidad a alguien que estaba esperando sanidad hace 40 años. Porque quizás muchas veces el ministerio va a ser injusto. Vas a sufrir persecuciones, no porque hayas hecho las cosas mal, sino porque hayas hecho las cosas bien. Y no solo se levantaron, digamos, gente común, sino que se levantaron aún los fariseos. Aún los fariseos se levantaron en contra de Pedro y de Juan. Porque muchas veces las persecuciones van a venir cuando las cosas las estemos haciendo bien. Pero va a ser nuestro tiempo de intimidad, nuestro encuentro con Dios, que nos va a ayudar a estar establecidos en la palabra. Pedro y Juan pudieron pasar ese tiempo de persecución, no porque estaban en lo público y dijeron, mírenme, aquí estoy yo. Sino que dijeron, pasa que tengo que seguir predicando, tengo que seguir insistiendo, tengo que seguir extendiendo el reino, porque a mí me pasó algo, yo tuve un encuentro con Dios, vi algo en aquel aposento, algo que hasta el día de hoy sigue quemando en mi corazón. Dijeron bien claro en el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es necesario, líder, que en este tiempo empieces a decir, en tu tiempo de prueba, en tu tiempo de angustia, no puedo dejar de servir, no porque no quiera. Hay veces que tengo desánimo, hay veces que tengo prueba, hay veces que estoy cansado, pero hay algo que vi, hay algo que experimenté, hay algo que oí, y es poder de Dios, y ese poder de Dios me lleva cada día más a romper mis límites. Ese poder de Dios me lleva cada día más
más a seguir extendiéndome, a seguir abriendo casa de luz, aunque ya no tenga tiempo, aunque ya no tenga fuerzas. Yo le digo al Señor, Señor, dame fuerzas, dame tiempo, porque quiero seguir extendiendo. Hay oraciones locas que uno hace y cuando está cansado, uno reconoce que está cansado, que está desanimado. Pero en ese momento es donde le tenemos que decir, Señor, estoy cansado, estoy desanimado, dame más trabajo. Señor, estoy cansado, estoy siendo perseguido, dame más trabajo, dame más servicio. Cuando vos tenés un encuentro con Dios, no solo es para restauración, sino que también es para formar tu carácter. Algo que pensaba hace un tiempo, y yo lo compartía esto con los chicos de los discipulados de los martes de jóvenes, le decía a los chicos, es fácil darle todo a Dios cuando no tenemos nada. Cuando se nos gastaron las oportunidades y solo tenemos una oportunidad de decir, bueno, intento con Dios y ya está. Porque de verdad, hay que ser sincero, cuando no tenemos más salida es fácil jugársela por Dios. Es fácil darle todo a Dios cuando no tenemos nada. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué van a hacer cuando lo tengan todo? ¿Les van a seguir dando a Dios con esa misma confianza, con esa misma fe? Porque uno cuando quiere buscar el servicio, cuando se empieza a poner las pilas y no es nada, no es nadie, no lo conoce nadie, y de repente empieza a orar ahí en la intimidad y empieza a hablar con Dios y le empieza a decir, Señor, si tú me usas, Señor, yo dejaré esto. Padre, si tú me usas, yo no pondré excusas, Señor, lo entregaré todo por tu reino. Señor, si tú me tienes en cuenta, Señor, lo entregaré todo. Y de repente el Señor te posiciona. De repente el Señor ve la intención de tu corazón, que es una intención correcta, que es una intención que no es egoísta, que no está buscando el beneficio propio, sino que es una intención que busca el beneficio del reino. Y dice, a este que está queriendo servir, a este lo voy a levantar. A esta que está buscando de madrugadas que yo la active en el servicio, a esta la voy a levantar. Y de repente ya el Señor nos levanta, de repente el Señor nos potencia, de repente el Señor pone dones en nuestro interior y estamos listos para el servicio. Servimos, abrimos casa de luz, extendemos, vamos a predicar aquí, vamos a predicar por allí, nos llaman por otros lados. Ahora la pregunta, ¿nos seguiremos entregando como cuando no teníamos nada? ¿Seguiremos siendo personas intencionales como cuando no lo teníamos nada, que aún el poner una copita sea diciendo, Señor, mírame, acá te estoy sirviendo? ¿Seguiremos siendo intencionales a la hora de servir que cuando no lo éramos nada? Cuando no nos conocía, por así decirlo, ni el perro. Que le orábamos al espíritu de la tos y la tos decía, a Pablo lo conozco, a Jesús también, pero ¿quién eres tú? Y ahora que ya tenemos unción, ahora que ya tenemos poder, ahora que ya tenemos ministerio, ¿seguirá ese fuego en nuestro corazón? Diciéndole, Señor, el valor que tengo no me lo gané yo, tú lo pusiste en mí. Porque es fácil darle a Dios cuando no tenemos nada. Ahora la pregunta es, ¿le seguiremos dando a Dios cuando lo tengamos todo? Cuando ya tengamos ministerio, cuando ya tengamos propósito, cuando ya tengamos nuestra casa de luz, cuando el Señor ya nos haya potenciado, nos haya puesto en esas plataformas que nos vean todos ahí. Nuestro corazón seguirá con esa misma intención. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Usted lo conoce a este versículo. Pero ¿cuántas cosas eran para quién? Para Pablo. Y Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Nosotros conocemos la vida de Pablo. Pablo era una persona que tenía autoridad. Pablo tenía doble, por así decirlo, nacionalidad. También era romano.
Tenía mucha autoridad Pablo, era una persona estudiosa. Y de repente allí, cuando va a atacar a los cristianos, se le cruza a Dios, lo tira del caballo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él tiene un encuentro con Dios allí cuando va el profeta Ananías y lo ora y se le caen las escamas de los ojos. Usted sabe muy bien. Y desde ese momento Pablo dejó todo por servir a Cristo. No hubo cosa de mayor valor que el ministerio y el amar a Jesús. Si había una persona que lo tenía todo, era Pablo antes de conocer a Jesús, materialmente. Pero cuando conoció a Jesús, Pablo tuvo todo, absolutamente todo por basura. Pablo conoce a Jesús, es restaurado, era una persona vil, una persona que mataba a cristianos, y de repente el Señor lo llama a 3 años de apartamiento al desierto, porque aún Pablo también tuvo formación. Todo líder, todo enviado, todo mensajero, todo embajador, todo apóstol, no solo tiene que tener llamamiento, tiene que tener tiempo de formación. ¿Cuántos aman el tiempo de formación? Donde el Señor te corrige, donde el Señor te dice: che, el carácter que estás teniendo no es el correcto, deja de matar cristianos. Deja de matar cristianos cuando no obedeces. Cuando los pastores te dicen: tenés que hacer esto, y vos decís: no, pero para mí es mejor así. No mates cristianos. Porque a veces decimos: no, Saulo era una persona mala. Saulo era una persona mala porque mataba gente. Simple. Saulo desobedecía a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a los pastores, desobedecemos a Dios. Cuando vos desobedeces a tu líder, desobedeces a Dios. Deja de matar cristianos. A veces nosotros mismos dentro del cuerpo perseguimos al cuerpo de Cristo. Es necesario que muchas veces alguien nos tire del caballo y nos diga: che, ese carácter no es el correcto. Ese carácter no es el correcto, no es el que estoy buscando. Pablo tuvo su tiempo de formación, pero en un momento adecuado el Señor se cruza con él, lo enamora, lo forma. Y todo lo que tenía Pablo lo vemos reflejado en el versículo 7. En el versículo 7. Se me tildó la computadora. Windows XP tiene. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. En el momento que Pablo se cruza con Jesús o Jesús se cruza con Pablo, no quiere decir que Pablo ya despreciaba lo que tenía. No, Pablo dice: lo que yo tenía para mí era ganancia. Todo lo que yo tenía, yo podía cenar con los gobernadores de aquel tiempo. Yo tenía autoridad. Si quería ir a algún lugar, hacía que me firmaran algún decreto y yo iba. Tenía riquezas, lo tenía todo. Tenía un buen trabajo estable que no me dejaba congregar. Tenía una familia que me la llevaba los domingos al Parque Pereira de visita a mis parientes y no congregaba los cultos. Lo tenía todo por ganancia. Pero de repente hubo un encuentro. Hubo algo en el corazón de Pablo que todo eso que tenía por ganancia lo tomó por basura. No porque le dieron algo, sino porque iba a empezar a conocer a alguien. Porque muchas veces nosotros queremos empezar a perder cuando ya tenemos ¿cómo se diría? En persona, o cuando lo tenemos acá en la mano, a la promesa de Dios. Pero Pablo dice: antes que el Señor me dé algo, yo ya tengo todo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo, por amor a Cristo. Muchas veces decimos: Señor, yo te entrego esto si vos me das lo otro. Y Pablo simplemente con la restauración de su vida dijo: ya tengo todo por basura. Ese fue Pablo cuando no tenía nada. Pablo supo decir cuando no tenía nada: Señor, lo entrego todo. Ahora vamos a ver qué pasó con Pablo. Después de levantar 5 iglesias, de escribir 5 cartas ahí a sus iglesias, de ser el apóstol ungido, el más taquillero, y lo podemos ver reflejado en el versículo 8. Siguiente versículo. Y ciertamente aún, ¿cómo dice? Ciertamente aún. El mismo Pablo que tenía pasión cuando recién había comenzado el evangelio, cuando recién había tenido un encuentro por Cristo,
Es el mismo Pablo con hambre que tiene ahora escribiendo aquí a los filipenses. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. Porque Él antes era Señor de otros. Él tenía gente que le sirva para Él. Pero ahora empezó a ser siervo. Porque todo aquel que tiene un encuentro con el amor de Cristo, Cristo le da la libertad. Pero aquel que está enamorado le dice: Cristo, vos me das la libertad. Ahora yo esta libertad la entrego para el servicio. Quiero ser tu siervo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Lo he perdido todo, habla del pasado. Dejó todo lo que tenía por seguir a Cristo. Nosotros lo podemos ver bien claro aquí. Lo podemos ver a Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios. El amor a Jesús lo llevó a desvalorizar todo lo que tenía a su alrededor. Pasa que aquel que tiene un encuentro con Jesús, lo que está a su alrededor queda desvalorizado. No tiene, el amor de Jesús, el servirle a Dios no tiene precio. En el verso 7 podemos ver lo que le sucedió a Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios. Pero en el verso 8 Pablo ya lo había alcanzado todo. Pablo podría haber dicho: ya me conformo, ya tengo 5 iglesias, ya me conformo, ya le he predicado a millones de personas, he salvado a muchas personas, he orado para que sean bautizados por el Espíritu Santo, ya lo he hecho todo. Estaba escribiendo una carta a la quinta iglesia, a Filipenses, a la iglesia de Filipenses. Pablo era el apóstol por excelencia. Pero de repente aquí en el versículo 8 podemos ver la humildad que tenía Pablo. Y es la humildad que el Señor demanda para este tiempo. Y ciertamente aún, quizás antes cuando era un 4 de copa, cuando era un perrito mojado que no me quería nadie, amaba a Dios y le decía: Señor, si tú me tienes en cuenta. Pero ahora que lo he alcanzado todo, sigo diciendo lo mismo. Sigo diciendo: Señor, lo que tengo, lo que he alcanzado, lo tengo todo como pérdida. A veces nos enamoramos más del servicio que al Dios al que le servimos. Muchas veces pasa eso. Pero el tener las cosas como pérdida te va a llevar a conocer más a Cristo y amar más a Cristo. Seguimos leyendo: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Porque la única forma que vos puedas ganar a Cristo va a ser teniendo todo por basura. El otro día escuchaba al apóstol Rodríguez de Avivamiento y él estaba al lado de su esposa y de su hijo y decía: en mis peores momentos he ocurrido a la persona más importante de mi vida. Y él hablaba y él decía, yo dije, bueno, va a hablar sobre su familia, sobre su esposa. Y él dice: no, la persona más importante de mi vida no son mis hijos. La persona más importante de mi vida no es mi esposa. La persona más importante y que me sostuvo en mis peores momentos fue el Espíritu Santo. Porque eso fue lo que lo llevó a tener a Pablo un ministerio exitoso. Depender de Cristo. Depender de Cristo. Es tiempo, mis hermanos, que empecemos a entregarnos en vida. Que empecemos a morir en vida. Pablo murió en vida. Pablo tuvo todo lo que tenía. Lo tuvo como pérdida. Murió a los lugares de autoridad. Murió quizás a esos beneficios que tenía. Murió a la familia y no es que dejó de amar, sino que puso primero el amor a Cristo. Porque el amar a Cristo te va a llevar a tener una vida estable. No es que vos vas a amar a Cristo en el servicio y no vas a hablar más con tu familia, vas a dejar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No, el amar a Cristo te va a llevar a amar más a tus hijos, pero siempre amando más a Cristo. Te va a tener tu mejor trabajo. Te va a llevar a tener tu mejor trabajo, pero siempre con horarios para el reino. Quizás con menos paga, pero con más tiempo.
Solo los discípulos están dispuestos a perder en vida, a morir en vida. Ya no es necesario que ninguno se ponga en una cruz del Calvario y muera y derrame su sangre. Eso ya lo hicieron, ya lo hizo Jesús y hoy por eso estamos aquí. Ahora lo que Él demanda, está diciendo, quiero que se entreguen hasta la muerte, pero en vida. Que la intención de su corazón sea morir plenamente, pero que lo hagan en vida, que lo hagan caminando, que lo hagan tomando decisiones. Pablo no estima alguna cosa como pérdida. Porque muchas veces venimos a Dios y decimos, sí, ya dejé esto, ya dejé lo otro. ¿Y el cigarro? Y no, pero todavía no. O el decir malas palabras, no, pero todavía no. O el mirar mujeres, no, todavía no. Pero mirá, ya estoy congregando, ¿eh? Es más, he escuchado a algunos decir, dejo, no voy a rendir las materias para meterme más de lleno al servicio. O dejo la secundaria para meterme de lleno. No. O he tenido algunas cosas como pérdida con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Así no vas a alcanzar nada. Si no sos plenamente extremo a la hora de decidirte por Cristo, no vas a alcanzar absolutamente nada. Se tienen que levantar líderes que sean extremadamente plenos a la hora de sacrificarse. Se tienen que levantar líderes que sean extremadamente plenos a la hora de entregarse por Cristo. Porque Pablo no tuvo algunas cosas como pérdida, sino que dice, lo tengo absolutamente todo como pérdida. A mis amistades como pérdida. A mi familia como pérdida. Mi tiempo como pérdida. Mi salud como pérdida. Con tal de conocer a Cristo, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Y no lo hice por amor a la hermanita joven, que aquellos jóvenes que sirven por amor a la siervita o al siervito, que dice, me pongo las pilas porque estoy enamorado de ella o de aquel. No, Pablo no se entregó por la sierva o por el siervo. Pablo se entregó por amor a Cristo. Por amor a Cristo es necesario que vos te entregues. Que no cuando estés mal con tu esposo o con tu esposa dejes de servir. Porque vos no servís por amor a tu esposo, por amor a tu esposa. No servís por amor a tus hijos. No servís por amor a aquel o aquella que te gusta. Servís por amor a Cristo. Por amor a Cristo, servís por amor a Cristo. El esposo, la esposa, los hijos, la noviecita te desilusiona, pero Cristo no desilusiona. Así que no hay tiempo para decir pausa al ministerio. No hay tiempo para decir no congrego hoy porque me siento mal. Porque no lo hago por el hombre, lo hago por amor a Cristo. Los jóvenes digan amén, por favor. Los jóvenes digan amén, por favor. Pablo no estimó alguna cosa como pérdida, sino estimó todo. Es necesario que tu ofrenda sea una ofrenda completa a Dios. Es necesario que tu ofrenda sea una ofrenda completa. Entregate completamente a Dios, que no te queden reservas. Decir, Señor, lo entrego todo, me la juego toda. Señor, te entrego los vicios, Señor, te entrego los deseos, Señor, te entrego la mente, te entrego mi fuerza, te entrego mi tiempo, te lo entrego absolutamente todo. Úsame. Y algunos dicen, Señor, te entrego mi esposa. ¿Quién le va a lavar la ropa? Dice. No. Pablo no estimó alguna cosa, sino que lo estimó todo. ¿Qué podés entregarle a Dios en este tiempo? Tu salud. Hechos capítulo 5, versículo 40. Después otra vez Pedro y Juan. ¿Y cómo le gustaba? Eran masoquistas Pedro y Juan, ¿eh? Pedro y Juan, escuchen. Y convinieron con él y llamándolos a los apóstoles. ¿Después de qué? De azotarles en el cuerpo. En el cuerpo, la salud, los machaques. Ay, me siento mal, no voy a servir a Dios. Escuchen. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo siguiente.
Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Cristo. Versículo siguiente. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gozoso por la enfermedad. Gozoso, gozoso. Señor, te sirvo en la salud, pero también te sirvo en la enfermedad. Habían sido azotados, latigados por predicar el evangelio. Toda la espalda abierta tenían, y los tipos gozosos por decir: gracias, Señor, por tenerme en cuenta. Oh, qué gozoso que estoy. Quizás algunos hasta faltan al culto por una gripe, pero no están dispuestos a faltar al trabajo por una gripe. Seamos intencionales en todo lo que hagamos. El Señor sabe tus capacidades. Sabe que vos podés venir con una gripe al culto. Sabe que podés venir con una gripe a la oración, a la casa de luz. Tu salud tiene que morir también. Tu salud, eso es morir en vida. Entregar tu salud y decir: Señor, estoy hecho bolsa, pero en esa oración que te hice cuando te pedí que me uses, te dije: voy a consumir mis años a tu servicio, Señor. Y eso cuenta también cuando estabas enfermo, porque en el reino de los cielos no hay paro, en el reino de los cielos no hay feriado, así que si no hay colectivo, ponete unas zapatillas cómodas y empezá a caminar para el templo diciendo: Señor, gracias por tenerme en cuenta para que sea partícipe de este culto, de esta reunión. Gloria a Dios. Señor, está lloviendo. El otro día estábamos haciendo el contrapiso y se largaba la lluvia. Y un muchachito de no sé qué casa de luz, Adrián. Che, está nublado, está por llover, y se larga la lluvia. Y por allá salta Gaby Lean y dice: no, en el nombre de Jesús, que no se largue, así terminamos. Y se largó la lluvia y terminamos igual. Pero no hay excusa. Aún los jóvenes, cuando me dicen: no, está lloviendo, no voy a ir a la iglesia, o esto, o se inundó mi calle. ¿Y cuántas veces habrá chapoteado barro jugando a la pelota ahí con esa pelota de cuero que te dolía el pelotazo? Y vos decís: oh, qué pasión. Y publicás en Instagram: no hay nada más lindo que jugar en el potrero, y no estás dispuesto a pisar barro para congregar en la iglesia. Dice Eddie que iban al baile en el medio de la tormenta. Los adultos, dice. Pero yo sé que aquí se levanta una generación que, aunque se vuelen las chapas, aunque venga la tormenta de Santa Rosa, se inunden las calles, bueno, no sé, van a salir en kayaks y van a seguir congregando. Y quizás la mamá o el papá le va a decir: pero te vas a enfermar, te vas a engripar, quédate. Y vos le vas a decir: no importa, yo voy hasta la muerte con Cristo. Yo, si me tengo que enfermar, me enfermo, pero voy a seguir sirviendo, voy a seguir extendiendo el reino. Pero no vayamos tanto a la salud. Vayamos a algo diferente, como el tiempo. Entregarle el tiempo a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, te encarezco. Te lo pido por favor delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. Uy, ya se la dio de una, Timoteo, ¿viste? Te va a juzgar Dios. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra y que insistas, que instes a tiempo y afuera de tiempo. A tiempo y afuera de tiempo. Aún tu tiempo tiene que sacrificarse. Porque muchas veces el vago, aquel servidor vago, dice de Eclesiastés y se para a ir como un filósofo: hay tiempo para todo. Hay tiempo para servir y para no servir. Hay tiempo para congregar y para quedarse en casa mirando en la Copa América. ¡Ay, santo! Y hay tiempo para todo. Pero acá, júzgalo, dice. Pero acá Pablo le está diciendo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que prediques y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto le van a entregar su tiempo a Dios en este tiempo? Tiempo al tiempo.
Pero no vayamos tanto al tiempo. Vayamos a algo quizás con lo que podemos luchar continuamente, como la familia. Porque muchos dicen, no, pero no voy a descuidar mi familia por congregar. No, porque se van a enojar conmigo y aparte es Dios la familia en la iglesia. ¿Viste? Y se quedan los domingos comiéndose un reasado. Invitamos a que sea vago. Es Dios la familia en la iglesia. ¿Quieren ver lo que es el servicio según Jesús? Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Dónde estaban? Afuera. Porque muchas veces dicen, no, pero mi familia no congrega y no entiende. La familia de Jesús estaba afuera, en donde Jesús estaba predicando. No estaba dentro, estaba afuera. Dice el versículo siguiente. Y dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos te están afuera y te quieren hablar, porque nunca falta ese que te dice, hey, tu familia también tiene que tener de tu tiempo. Siempre está ese primo lejano, tío lejano, que no le importa a tu familia, pero quiere ser cizañero, ¿viste? En la comida de los fines de semana, los domingos, hay tipo 3 de la tarde y vos decís, bueno, los despido, me voy a preparar para el culto. Y siempre está ese que ni le importás, no quiere pasar tiempo con vos. Pero para armar un revuelo en la mesa dice, che, ¿cómo descuidas a tu familia, eh? Siempre, ¿cómo? Tan fanático vas a ser. No es para tanto, dice el agua. Siempre está ese que le dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, tienen una necesidad de estar con vos. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Y respondiendo él, ¿a quién le decía esto? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo siguiente, ahí está. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Gloria a Dios por aquellos que tienen el valor de familia aquí adentro del cuerpo, aquí adentro de la casa. Esto no es para cualquiera. Esto es para que le dice el Señor, no tengo algunas cosas como pérdidas, sino que lo tengo todo por tal de conocerte. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y es mi hermana y es mi madre. Tenés que entender algo. Aquel que hace la voluntad es familia, pero aquel que no hace la voluntad es pariente. Muchas veces nosotros hemos tenido por más valor pasar tiempo con nuestra familia natural que pasar tiempo con nuestros hermanos que tienen la misma sangre, la sangre del Cordero. Aún tu tiempo, tu salud, pero también tu familia tienen que ser sacrificados en este tiempo. Y no quiero decir que no vayas a ningún asado, no quiero decir que no pases más tiempo con tu familia, quiero decir que ordenes el tiempo, que ordenes tus prioridades, que lo ordenes. Y cerrando con esto, hasta la muerte pero en vida, Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto con entendimiento, con revelación. Solo los que tienen revelación se pueden entregar como sacrificio vivo. Sean intencionales en este tiempo en todo lo que hagan, diciendo, Señor, lo que hago es para vos. Estoy dispuesto a morir hasta la muerte, pero aquí en vida, Padre. Señor, en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, voy a morir para ti, voy a entregarme para ti. Completamente mi servicio te lo entrego a vos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde están, pónganse de pie. Más de uno tendrá que matar algún becerro de oro hoy. Más de uno tendrá que matar a aquel